Desde el canal comunitario Amagá Televisión y para la red de canales del suroeste antioqueño y el oriente de nuestro departamento, nuevamente con un programa de interés para la comunidad en Derecho. Hoy hablaremos del derecho laboral en Colombia enfocado al sector campesino. Acompáñenos. Como lo habíamos anunciado, hoy hablaremos del derecho laboral en Colombia, pero enfocado al tema agrario, al campesino, a esa persona que se le vulneran tantos derechos en Colombia. Hoy justamente en el mes de junio que estamos celebrando el mes del campesino en Colombia, nos acompaña hoy el abogado especialista en derecho laboral y docente universitario Alejandro Mazo. Doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación del canal comunitario, muchas gracias por compartir con nosotros y con la comunidad el conocimiento en derecho que tanta falta nos hace. Muy buenos días, Fabio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrirme las puertas del canal comunitario de Amagá en este proyecto en Derecho. Pues básicamente yo soy un convencido, Fabio, de que estos espacios son muy importantes para todas estas personas que desarrollan algún tipo de proyecto social o gestión social. Muy interesante lo que haces y un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, doctor Alejandro. Hemos tenido varios programas de derecho, sobre todo en la parte laboral y de seguridad social. Nunca habíamos pensado en un tema como el que usted nos trae hoy, doctor Alejandro, y es esa violación de derechos tan sistemática que se da en Colombia, sobre todo al sector campesino, que como lo hemos dicho extracámaras de pronto se ha convertido en una tradición que el campesino no lo consideran un trabajador, sino que lo hacen como parte de una familia, un agregado, un parcelero que no tiene sus derechos como los demás trabajadores en Colombia. Usted tiene una fundación, me contaba ahorita, donde está tratando de que eso se haga visible y que el trabajador, sobre todo el campesino, aprenda a conocer sus derechos porque es la única forma de reclamarlos. Efectivamente, Fabio, mira, lo que pasa es que hace algún tiempo, hace aproximadamente 7 años, yo comencé a desarrollar pues, este proyecto Justicia Laboral, precisamente por esta problemática que se presenta en cada uno de los municipios de Antioquia y me atrevería a decir que en cada uno de los municipios de Colombia, ¿cierto? Básicamente, esta problemática radica en que confluyen dos factores importantes. ¿Y cuáles son estos dos factores? El primero es la cultura con relación a los empleadores. Realmente, Fabio, es como una conciencia que se ha venido pasando de generación en generación, donde el abuelo, el padre, el hijo y el nieto, dueños de la finca o dueños de la empresa en el campo, pues no pagan seguridad social, no afilian al trabajador a seguridad social, no pagan prestaciones sociales. Son empleadores que pues básicamente tienen trabajadores que laboran más de 10, 12 horas y ni siquiera les pagan el salario mínimo. Ahora los despiden y no les pagan ni indemnización por despido sin justa causa, no les pagan la liquidación final de prestaciones sociales. Entonces, hace 7 años, Fabio, yo tuve la oportunidad de tener un convenio con el municipio aledaño a con el municipio de Venecia. Nuestro vecino. Sí, con el municipio de Venecia, donde pues comencé a asesorar a las personas en mi área, en el derecho laboral, y comencé a sensibilizarme de toda esta problemática que está tan latente en el campo, ¿cierto? Realmente todos sabemos que hay cierta vulneración de los derechos laborales a los trabajadores del campo, pero vivirlo de esa manera fue un choque con la realidad. Entonces, cuando yo comienzo a dar asesorías en el municipio de Venecia, pues me empiezan a hacer unas filas y era la misma problemática. Realmente es algo muy sistemático, es algo muy, muy concurrente. Realmente siempre es lo mismo. No los afilian, si se accidentan, entonces el empleador les dice no vaya a decir que se accidentó
laborando, diga que estaba en su casa, ¿cierto? Yo le pago lo que tenga que pagar, pues como del tema de salud después del accidente. Ajá. Entonces, a raíz de esa problemática, yo pertenecía a un bufete de abogados. Yo con unos amigos había creado pues como una oficina de abogados y tomé la decisión, Fabio, de crear un proyecto que se llamara Justicia Laboral. Entonces, bueno, comencé con este proyecto. Hace 6 años, ya voy para 7. Y comencé a presentarlo en varios municipios de acá del suroeste antioqueño. Lo presenté, por ejemplo, en Titiribí, Antioquia. Lo tuve en Venecia. Pero bueno, por temas de movilidad y de todos estos... De la doble calzada con de las la doble restricciones. calzada, claro, las congestiones vehiculares que se generaban. Realmente decidí suspenderlo y ya entonces lo empecé a presentar en el oriente antioqueño, por ejemplo. En el oriente lo tengo en municipios como en El Retiro, La Unión, Abejorral, Entre Ríos. Lo tengo en Medellín, en Itagüí, Cocorná, San Luis, San Carlos. Bueno, realmente en varios municipios. Y he venido ayudándole a los trabajadores del campo con este proyecto y hace poco, en este año 2024, materialicé otro de los sueños que tuve cuando inició todo este proyecto, que fue crear la fundación. Efectivamente. La fundación también se llama Justicia Social, ¿cómo se llama? Justicia Laboral. Justicia Laboral, se llama Justicia la fundación. Laboral. Así se llamó el proyecto. Y así se llama la fundación, con más campo de acción, con la intención de abrirse un poco más. O la idea de la fundación. Sí, la idea de la fundación realmente es un poco ambiciosa. Yo tengo un pensamiento con la fundación y es extender este proyecto a los 125 municipios de Antioquia. Yo sé que es algo un poco difícil, porque generar una red en la que pueda estar presente el proyecto en 125 municipios es complejo. Sin embargo, ese es un sueño, poder aportar un poquito, aportar un granito de arena con mi conocimiento a las personas del campo. Como lo decía usted al principio, se ha vuelto costumbre, se ha vuelto tradición que el sector campesino lo hemos mirado como si fuera, o sea, no lo hemos mirado con el sentido que se merece, con la importancia que tiene. Nosotros al campesino no lo vemos como un trabajador sujeto al Código Laboral colombiano, sino que lo vemos como una persona distinta, independiente, por allá. Y resulta que ellos tienen los mismos derechos que tenemos los trabajadores en cualquier parte, en una oficina, en una fábrica, en una empresa, en cualquier entidad, y a ellos no se les reconoce eso. Las fallas más grandes que usted ha encontrado, doctor, y que creo que las más comunes en el sector campesino es, por ejemplo, que se le desconoce el pago de aportes a la seguridad social. Esa es una. Sí, eso es. La otra es que el mismo trabajador, a veces por sumisión o por gratitud, le dice al patrón: no me descuente, que es que usted ha sido muy bueno conmigo. Efectivamente, Fabio, inclusive el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que hablábamos ahorita, prevé o consagra una figura que se llama irrenunciabilidad de la norma. Y este fue un artículo que creó el legislador precisamente para proteger al trabajador de sí mismo, porque realmente es muy usual que los trabajadores renuncien a sus derechos laborales por su necesidad. Entonces, una persona en el campo que tiene 2 o 3 hijos, que su esposa depende de él y que está desesperado, pues básicamente se le va a ofrecer al empleador y le va a decir: venga, yo soy el mayordomo, no me tiene que pagar seguridad social ni aportes al sistema, nada. O sea, solamente el salario. Solamente el salario y tener un techo donde vivir. En la casita, ¿cierto? Para mi familia. Entonces, claro, ahí básicamente están renunciando a todos estos derechos que ellos tienen, y esto lo que está generando es una desigualdad social, está generando una problemática que va creciendo y creciendo. Y bueno, básicamente la idea o el objeto de mi proyecto es ese: mitigar un poco toda esta problemática y ayudarle a los trabajadores del campo, generando esa reclamación de las deudas laborales que tienen los empleadores con ellos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo hago es
presentar mi proyecto en el municipio. Si me lo aprueban, entonces ya viene una parte de radiodifusión por parte de la emisora, que las personas del campo todavía escuchan mucho la emisora del pueblo. Sí, claro. Entonces ya ellos se van enterando que hay un abogado que está trabajando por los derechos laborales de ellos, entonces me contactan, ya yo inicio la reclamación y consigo normalmente en un proceso extrajudicial, es decir, no me voy a demanda. Normalmente yo cito al Ministerio del Trabajo una audiencia al empleador y el empleador pues concerta, llegamos a un acuerdo y se le pagan los derechos. Ahí sentado en esa silla donde estuvo usted, tuvimos alguna vez también Fabián, tuvimos al director territorial del Ministerio de Trabajo en Antioquia, el doctor Fabio González, siendo abogado litigante, defensor de la minería en Colombia, en Amaga. Ahí mismo, ahora que usted habla del Ministerio de Trabajo, qué bueno tener esa relación con el doctor Fabio para que se haga ese empalme con la Fundación también, ahora que usted también tiene la misma intención que tuvo él cuando fue un gran defensor de los mineros acá en Amaga. Y, doctor, todos sabemos, y muchos empleadores, sobre todo en el sector campesino que estamos hablando, han sido muy juiciosos del 94 para acá, en que se estableció la obligación de que todo trabajador en Colombia tuviera afiliado a la Seguridad Social. Sí, eso ya está claro, y aquí han sido muy juiciosos, sobre todo el sector campesino. Los afiliaron a la mayoría, desde el año 94. ¿Qué pasa o qué puede pasar, doctor, con el tiempo que el trabajador laboró antes del año 94 y que no había obligación de la cobertura en pensiones? ¿Eso todavía se puede ser efectivo? ¿Eso todavía puede Colpensiones reconocerlo? ¿O cómo hacemos para que se haga efectivo eso? Porque realmente sí hubo contrato laboral, pero no había obligación de afiliarlos. Bueno, Fabio, esta pregunta es muy interesante. Yo tuve la experiencia en uno de los municipios donde desarrollaba el proyecto hace algunos años, en donde una persona del campo acudió a mí. Había trabajado para un empleador en una finca, había trabajado aproximadamente 20 años en la finca y lo despidieron, finalizó la relación laboral de esta manera. Pasan otros 25 años, ya había fallecido el empleador, había fallecido la esposa, pero quedaba la hija. Entonces ahí, analizando varios factores, pues básicamente llegué a una conclusión, y era el derecho pensional. Recordemos que el derecho pensional no prescribe. Desde que el trabajador tenga la posibilidad de probar la relación laboral, que hubo un extremo laboral, entonces el empleador tiene la obligación por parte de la jurisdicción laboral de realizar los pagos de las cotizaciones a la administradora de fondo de pensiones. Y otra cosa que analicé fue que los hijos no solamente heredan activos, sino pasivos. Entonces eso era un pasivo que tenía su padre. La empleadora, como hija del patrón. La hija del patrón. Entonces, como empleadora. Logré ayudarle con el tema de la pensión a este trabajador. Yo creo que es una de las cosas más significativas y más bonitas que he logrado con este proyecto, poder impactar de manera positiva con relación al tema de las cotizaciones que no le hicieron los empleadores en su momento a los trabajadores para que logren tener una vejez digna. Y un tema importante que usted acaba de mencionar es la no prescripción del derecho en pensiones. Sin embargo, sí se tiene como que no prescribe el derecho, pero sí prescriben las mesadas. Efectivamente. A ver, con relación a ello, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre la prescripción de la acción laboral. ¿Qué es la prescripción de la acción laboral? La prescripción de la acción laboral es el tiempo que tienen los trabajadores para reclamar sus derechos laborales, ¿cierto? El Código Sustantivo del Trabajo en esta parte manifiesta de que son 3 años, ¿cierto? Son 3 años para generar esas reclamaciones. Sin embargo, en materia pensional, seguridad social, no existe esa prescripción, siempre y cuando se pueda probar de que existió la relación laboral. Entonces, en tiempos anteriores, que fue tu pregunta, para responderte, en tiempos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, si una persona laboró para una empresa, para un empleador, hablemos por ejemplo de lo que
nos vinimos a concentrar, que fue el tema del campo. Pues básicamente, si trabajo para el dueño de una finca, ¿cierto? O bueno, en general una empresa, un empleador, si tiene colillas de pago, si tiene testigos, si tiene forma de acreditar que existió ese vínculo laboral, pues efectivamente se puede iniciar una reclamación judicial. ¿Para qué? Para solicitar el pago de las cotizaciones por parte de ese empleador a la administradora de fondo de pensiones y de esa manera cumplir con los requisitos para adquirir una pensión de vejez. En ese caso, Colpensiones o el operador del sistema que tenga el trabajador en el momento de la reclamación, sea fondo privado, sea el sistema público de Colpensiones, hace parte del proceso, se vinculan al proceso o el juez los vincula para que ellos hagan el cobro respectivo en las cuotas o lo que llamamos bono pensional. Efectivamente. En ese caso, iniciaría un proceso y claro, cuando el accionante, en este caso pues el trabajador, esté afiliado ya sea al régimen público o al régimen privado, en cualquier administradora de fondo de pensiones, pues entonces a esa administradora de fondo de pensiones será quien se vincule para en caso tal de que se ordene el pago de las cotizaciones, entonces será a esa administradora de fondo de pensiones. Y hablando del tema de seguridad social, seguimos con lo que se presenta mucho en esos sector agrario, el sector campesino, y es lo que usted hablaba ahorita, el tema del salario. Cuando se va a establecer el ingreso base de liquidación para definir la mesada, en caso de que ya se cumplan los requisitos al trabajador campesino, por ejemplo, ellos ahí no tienen en cuenta que hay factores diferentes al salario que pueden incrementar la mesada. Por ejemplo, lo que se da en especie, por ejemplo, si yo me gano el mínimo, pero mi patrón me está ofreciendo alojamiento, manutención, está vinculando a mi esposa, por ejemplo. Generalmente el mayordomo o el casero que llamamos tiene una esposa a la que también el patrón le utiliza los servicios porque la pone a arreglar el jardín, a arreglar la casa, a cuidar mientras el esposo sale a hacer alguna diligencia. Generalmente la esposa también tiene esas obligaciones, pero una sola relación laboral, la del esposo. De pronto, ¿qué mecanismos hay ustedes que ya les ha tocado recorrer esos caminos en el Código Laboral para que el ingreso base de cotización no sea solamente el básico y se tengan en cuenta lo que se ofrece en especie? Bueno, aquí hay varios factores. Hay dos temas. Sí, hay dos temas. Bueno, el primero es el tema del salario en especie. Cuando al trabajador, y en este caso al campesino, se le da el salario en una fracción en especie, tenemos que tener en cuenta de que pues eso tiene unos límites, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el trabajador que devengue un salario mínimo legal mensual vigente, entonces el salario en especie no podrá ser mayor al 30% de su valor. Es decir, si se gana 1.300.000 al día de hoy, no le podrían descontar por el salario en especie más de un 30% de ese salario. Por ahí 400.000 pesos. Aproximadamente, 30%. Sí. Son 300 de 1.000.000. 400 y pico. 12. Entonces, no se podría. Básicamente no se podría. Si gana más del salario mínimo, ahora sí, ahí sí se podría descontar hasta en un 50%, pero eso no puede afectar tampoco cierta limitante. Y el sistema de seguridad social no permite que un trabajador ingrese con un salario inferior al mínimo, entonces de todas maneras hay que llevarlo con el salario mínimo. Ahora, según lo que decías ahorita, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una figura que se llama elementos integrantes del salario y dice que las horas extras, recargos nocturnos, bonificaciones habituales, comisiones fijas o variables, entre otros, constituyen salario. Entonces, cuando hablabas del IBL, que es el ingreso base de liquidación, de pronto para los que no estén familiarizados con este tema, el IBL o ingreso base de liquidación es el ponderado de los últimos 10 años de cotización de la persona para poder adquirir pues la mesada pensional, el valor, para que se haga el cálculo. Que arranca en un 65%. Efectivamente, arranca en un 65% y aumenta 50 semanas por cada... 1.5 por cada 50 semanas cotizadas después de las 1.300. Y eso es hasta llegar al 80 máximo en Colombia. Efectivamente, en Colpensiones. En Colpensiones, sí. Entonces, sí.
Entonces, para ese IBL se tiene que tomar en cuenta no solamente el salario que le dan. Es decir, si el trabajador, por ejemplo, eso pasa mucho en el campo. En el trabajador labora, se levanta a las 6 de la mañana, ¿cierto? A las 6 de la mañana ya está en pie y ya está laborando. Y labora hasta las 6, 7 de la noche, que es lo más cotidiano, lo más normal que llega a mí en mi proyecto. Entonces, ahí estamos hablando de que está laborando más de 12 horas, ¿cierto? Está laborando 13 horas. Pero el empleador le paga solamente el salario mínimo. Y hay ocasiones que o sea, me parece increíble, no le pagan ni siquiera el mínimo. Ni el mínimo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que el ingreso a base de liquidación, pues no está siendo justo, no se le está pagando lo que se le tiene que pagar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está por debajo del salario real que debería devengar el trabajador con cada uno de los factores que lo integran. Para eso existe ese artículo, elementos integrantes del salario. Entonces, con base en esto, con relación a las horas extras, con relación a los dominicales, con relación a los festivos y con relación a todo este ámbito y que como te digo, integra el salario, entonces se tiene que tomar. Entonces, si con relación a todos estos conceptos, aumente, no sé, 300, 400 mil pesos. Estamos hablando de que ya el ingreso a base de liquidación no sería 1.300.000, sino 1.700.000. ¿Cierto? Y esto va a aportar más adelante al tema de la mesa de pensión. Claro, para que no pierda el valor cuando el trabajador adquiere el derecho. Se nos fue volando este primer bloque, doctor, del programa. Regresamos enseguida después de este corte de mensajes institucionales para que sigamos hablando de lo que hoy nos convoca, que es el derecho laboral enfocado al trabajador agrario, al trabajador campesino. Ya regresamos.